Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Carlos Mancebo, médico especialista en medicina deportiva y actividades físicas. También con el doctor Mancebo se puede hablar de otros temas, como que irían más allá de la medicina deportiva, pero dentro de la misma área, como preparar atletas para uno competir a nivel mundial en algunos aspectos de algunos disciplinas deportivas. Sin embargo, nosotros quisiéramos decir que la visita de nuestro invitado es importante porque nos hemos propuesto, tanto en medicina deportiva como en derecho deportivo, a ver si aquí se puede hacer algo a nivel académico para preparar personajes en esas disciplinas. El doctor Carlos Mancebo tiene no solamente el área de entrenamiento de atletas, sino que le hemos pedido a Félix de Sena que esté en esta conversación, porque quizás Félix puede sacarle más provecho al doctor Mancebo en generalidades, porque se sabe que en detalles es difícil entrar. Una de los temas que maneja el doctor es el tema de las sustancias que se usan y que están tan de moda en los deportes. Vamos a darle la bienvenida al doctor y nos resulta difícil comenzar. Doctor, realmente evaluar esa especialidad a juicio suyo, sin querer limitar a aquellos médicos que se dedican a la medicina deportiva por razones de que quizá uno dice que el país no es suficientemente grande para muchos médicos deportivos o que ustedes no quieren mucha competencia. Realmente, ¿cuál es la realidad de la medicina deportiva en República Dominicana? Muy bien, muy buenos días a don Julio Jacín, los demás comunicadores, excelentes comunicadores, y también a nuestra teleaudiencia que desde temprano disfrutan este excelente programa que es Revista 110. Nosotros, usted decía, doctor, que en la historia de la humanidad siempre hay un antes y un después de hechos y eventos que marcan la historia de la humanidad. En el caso de la República Dominicana, hubo también un evento que marcó los deportes, un antes y un después. Y me refiero específicamente a la llegada específicamente de la especialidad de la medicina del deporte. En el 2003 nos graduamos en un acuerdo interinstitucional entre el INDER, que es de Cuba, que es el Instituto de Ciencias Aplicadas a los Deportes de Cuba, y varias instituciones de la República Dominicana. ¿Para qué? Para crear la primera especialidad en medicina del deporte en la República Dominicana. A partir de ahí, nosotros ganamos medallas de oro olímpicas, que es lo que marca el evento histórico trascendental en el país por primera vez en la historia. En el 2004, en 3 ciclos olímpicos, 2004, 2008 y 2012. En esos 3 ciclos olímpicos participamos los especialistas en medicina del deporte en la Secretaría del Deporte, que así era que se llamaba antes, en el Departamento de Medicina del Deporte que existió, ya no existe, para la formación académica de los médicos especialistas en medicina del deporte. ¿Pero existía una federación? No, pero estamos hablando de la Secretaría. Ah, porque ya dentro había una federación de medicina deportiva presidida por el doctor Milton Pineda. Sí, la federación es del Comité Olímpico. Sí. La Secretaría de Deporte tenía su departamento
con los especialistas. A mí se me nombra... ¿Y qué usted dice? ¿Cuál es el hecho que marca ese cambio? Los 3 ciclos olímpicos, 2004, 2008 y 2012, que ganamos por primera vez en la historia medallas de oro olímpicas. Y ahí hubo un papel importante de la medicina deportiva. Ahí viene el punto que usted preguntaba. Ahí, humildemente, yo digo que sí, hubo un aporte, un granito de arena, donde se establece la diferencia. ¿Por qué? Cuando nosotros se nos nombra como director del Departamento de Medicina del Deporte, de la Secretaría del Deporte, nombro a casi todos los especialistas que solamente nos graduamos por primera vez en el país, se graduaban 12 médicos especialistas. Ya existían 3 que se habían graduado fuera del país. Estaba el doctor Reyes Corsino, que ya falleció, Bebeto, el doctor Piña del Rosario, coronel de la Fuerza Aérea, que también ya falleció, y el doctor Milton Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte. Esos 3 colegas y excelentes y brillantes médicos especialistas no se graduaron en el país, sino fuera del país. En el país nos graduamos los primeros 12, y de esos 12 yo nombro 9 especialistas. A partir de ahí empezamos a trabajar en el 2004 precisamente con Félix Sánchez, porque Félix Sánchez, preparando sus planes de entrenamiento para participar en Atenas, Grecia, en las Olimpiadas, pues trabajamos con él y pudimos aplicar lo que son las ciencias aplicadas a los deportes y la tecnología, visualizando, estudiando y analizando todos los componentes de Félix Sánchez, tanto sus debilidades como sus fortalezas. Las debilidades que nosotros identificamos a través de los estudios, se las entregamos a su entrenador para que fortaleciera esas debilidades. Y nosotros pronosticamos por primera vez que Félix Sánchez iba a ser medallista en las Olimpiadas de Atenas. Viajamos a Atenas y precisamente Félix Sánchez se lleva la primera medalla de oro olímpica para el país. Ahí se marca el hecho histórico, como decía el doctor Julio Jacín, que marca la trascendencia histórica del antes y el después. Hay un evento que parece ser que no es su fuerte. Usted prefiere el deporte puro, el deporte olímpico. Yo me voy al deporte profesional. Hay una etapa que quisiéramos primero preguntarle, aunque usted no la vivió. Félix vivió un pedacito. Y es, el deporte profesional, hasta que llegó el fútbol, que ahora está en el mundo entero como el primer deporte profesional, nosotros tuvimos el béisbol. Hay un momento que se marcó, y es cuando nosotros recibíamos de Estados Unidos y de Grandes Ligas aquellos jugadores que ellos le permitían jugar o que ya se habían retirado. Esa fue una etapa que no tiene ninguna significación. Pero cuando entramos al béisbol organizado, que los equipos dominicanos se afilian a algunas franquicias norteamericanas, también surge la guerra de las papeletas. Cuando un muchacho dominicano que no estudió, que no quiere meterse en drogas, solamente le quedan 2 caminos, o traficar o desarrollar el deporte. Pero tú no puedes convertirte en una estrella. Ayer dio Félix el porcentaje de los que le dan bonos, de los que llegan. Es un porcentaje de un 5, un 6. 6%. Un 6. Entonces, eso marca algo importante, porque entonces el médico, nosotros tenemos, doctor, un mes hablando de una plaquita en un pie de Correa, de una plaquita en un pie, tenemos un mes de muchos millones. Entonces, nosotros queremos incluir dentro de esos eventos el momento en que la medicina deportiva pasa a ser importante, porque el que invierte en un jugador de béisbol o en un deporte o en un atleta
tiene que estar muy seguro de la inversión que hace. Y el que le dice, es más, él le va a narrar lo que dijeron los médicos de Correa con respecto a años y cuánto debe firmar. Pero algo más, doctor. El doctor Mancebo ha hablado del dopaje y de lo que significó el acompañamiento de la medicina deportiva a los atletas dominicanos, pero por primera vez ya tenemos 3 atletas dominicanos en mucho tiempo dando positivo. Le dio Zacarías Bonet, dio una joven el día de ayer, hasta un caballo dio positivo. Que son parte del movimiento, Carlos, no te ríes. Bueno, precisamente ese tema, 2 temas que lo está comentando el doctor Jacín, yo lo trato en mi libro que se llama Cómo llevar un país hacia una potencia mundial en los deportes. Y uno de esos temas es atletas que pasan de la extrema pobreza a la extrema riqueza y cómo este impacto psicológico lo lleva muchas veces a la tragedia y a la muerte. ¿Y es posible llevar un país a convertirse en potencia sin la ayuda? Es que lo hicimos ya. Yo le comentaba, doctor, que logramos 3 ciclos olímpicos, medalla de oro olímpica. Está bien, pero no es una potencia. Exactamente. O sea, son ciclos que ganamos. Pero si uno analiza, todos los países que han sido potencias deportivas han sido acompañados con un poquito de sal. Exactamente. Un poquito de sal, doctor. O sea, Alemania Oriental, cuando impresionó a todo el mundo con las nadadoras y eso, luego se descubre, que confiesan los médicos, nosotros le poníamos tal cosa. Lo que descubrimos nosotros, para yo escribir este libro, que es lo que me motiva, es precisamente ese sherry que se le pone al helado, o ese grano de sal que le da el sabor, y es las ciencias aplicadas a los deportes y la innovación tecnológica, científica, aplicadas también a los deportes, que fue lo que hizo la especialidad en medicina del deporte al llegar al país. O sea, cuando trabajamos, por ejemplo, con Julio Manuel Díaz, boxeador, que gana la primera medalla de oro en boxeo en el 2008 en Beijing, China, ¿qué hicimos nosotros? En el departamento que teníamos el laboratorio científico de investigación en los deportes, descubrimos que el mejor de los atletas de boxeo, porque los estudiamos a todos, era Julio Manuel Díaz. Y le dijimos a su entrenador, cuando hicimos los estudios en el laboratorio, va a ser medallista. El pronóstico certero de que la medicina del deporte puede agregar a un atleta a su entrenador es cuando descubre las potencialidades y las cualidades y capacidades psicofísicas de un atleta a través de estudios morfofuncionales que realizamos en los laboratorios. También lo hicimos con Luguelín Santos. Luguelín Santos surge de los Juegos Nacionales Monteplata 2006. Luguelín Santos fue llevado también por su entrenador al laboratorio. Cuando los estudiamos, dijimos al entrenador y entregamos incluso los documentos de que Luguelín Santos iba a ser medallista. Precisamente en Londres, Luguelín Santos gana la primera medalla de plata olímpica para el país. Lo que significa, y ese es el punto interesante, de que las ciencias aplicadas a los deportes, de los especialistas en medicina del deporte, podemos pronosticar, pero también podemos llevar y maximizar y optimizar el alto rendimiento de un atleta cuando descubrimos cuáles son sus debilidades a través de esos estudios morfofuncionales y cuáles son sus fortalezas. El entrenador entonces le entregamos esos indicadores y esos resultados para que trabajen con tiempo esas debilidades y la conviertan en fortalezas. Usted habla de potencia, en el libro está. Realmente Cuba llegó a hacerlo y hubo una declinación. ¿Qué pasó con Cuba? Apoyo, doctor. Apoyo. El periodo especial tocó el deporte. Cuando cayó el presupuesto de cuando cayó el muro, ellos invertían mucho. Sí, invertían usted mucho. Que tuvo la oportunidad de estudiar el proceso cubano. Sí, Cuba aún se mantiene como medallero preponderante en América Latina. Es el país más medallero. Sí. O sea, sigue siendo una potencia. Ahora, no es dinero. Nosotros descubrimos con los estudios científicos con ellos del deporte
que no es solamente dinero. Ahora mismo el CRESO, que es un grupo de empresas dominicanas que apoyan con 1.700 millones de dólares al deporte, a los atletas, y aún así no hemos llegado a ser potencia mundial en los deportes. ¿Qué es lo que falta entonces? ¿Qué tiene Cuba? ¿Qué tiene Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá, que son potencias? Las ciencias aplicadas a los deportes y la innovación tecnológica de avanzada y de punta en los deportes. Bien. Y deporte escolar. Sí, ahí viene. ¿Qué pasa? Que la especialidad de medicina del deporte, y esto yo también lo plasmo en este libro, donde yo hago las recomendaciones, lo que usted dice, trabajar con la selección, detección y orientación del talento deportivo en niños, niñas y adolescentes. Sí, pero usted mencionó algo que naturalmente por tiempo nosotros no podemos dedicarle todo lo que queremos, y es el uso y la condición en que un atleta de la noche a la mañana se convierte en una potencia económica. Y el fenómeno, si tú coges la historia de los atletas dominicanos que han recibido mucho dinero, hoy hay muchos de ellos que tienen un asterisco con historias muy trágicas y muy tristes. Inclusive algunos que tratan de extender su participación en el deporte por razones económicas. También está las tres opciones. El Estado quiere destacarse internacionalmente. La familia quiere dos cosas: el deporte para que no se meta en drogas, y no saben que lo están metiendo en drogas. Y segundo, la forma de hacerse millonario en aquellos muchachos que no dieron o no quisieron estudiar. Entonces tú tienes un hombre que gana 200 millones en un año, que no habla inglés, ¿verdad?, que no puede manejar una computadora, y lo peor es que alguien lo maneja económicamente, que tú dices, bueno, pero el médico no es el que decide. Sí, es parte del equipo que decide. Ese abogado, Cusa, que es el que lo firma y el que le dice invierte en tal sitio, tiene también con aquel que tiene que... Nosotros hemos vivido experiencia de jugadores que dicen, por favor, no dé a conocer mi problema, y se lo piden al médico. Nosotros aquí hicimos hábito de vacuna contra la influenza, todo el personal nuestro, porque un médico del equipo escogido nos vacunaba todos los años, a los jugadores y a nosotros, que murió, por cierto. Sí, el doctor Vargas. Bien, doctor, la economía, el derecho y la medicina deportiva deben de repensarse y ponerlo en otro lugar aquí. Correcto. Fíjese, los atletas, cuando están en formación y sobre todo cuando pasan al nivel profesional, sucede esto en muchos que pasan de la extrema pobreza a la extrema riqueza, como yo lo plasmo en el libro. Sin embargo, no tienen institucionalmente un amortiguador psicológico para ese impacto de recibir tanta riqueza. Y nosotros proponemos precisamente eso mismo. Debe haber una institucionalización entre la parte legal, la medicina, la especialidad de medicina del y el manejo económico, para que estos atletas no terminen como muchos terminan en un accidente trágico. En este libro hay más de 20 deportistas del béisbol de Grandes Ligas dominicanos que murieron precisamente después de recibir esa gran fortuna. Sí, pero tú puedes hacer un libro de cada uno de esos 20, pero también puedes hacer un libro del bono. Cada jugador, cuando recibe un bono, tú le puedes hacer un libro, y esos son más que los muertos en accidentes porque compran un carro por encima de la velocidad que resiste una carretera dominicana, etcétera.
Es decir, son muchos los libros que se pueden seguir haciendo. Doctor, nosotros queremos dejarle el tiempo que usted quiera para que lleve el mensaje a autoridades, porque a veces uno no sabe cuál es la función del Ministerio de Deportes en lo profesional y en lo olímpico. Muy bien, hacemos un llamado primero a la formación académica de los recursos humanos, en este caso de médicos, fisioterapeutas deportivos, psicólogos deportivos, nutriólogos deportivos, biomecánicos deportivos, que no hay un solo en el país. De los especialistas en medicina del deporte solamente habemos 12 especialistas. Y después que nos graduamos, las universidades, ninguna universidad ha vuelto a graduar, ni se está estudiando la especialidad tan importante, como decía nuestro compañero, de que es el granito de arena o el cherry que hay que poner para dar el salto cualitativo y llevar al país hacia una potencia mundial en los deportes. Entonces, por ejemplo, decía don Julio Jacín que da pena que no participamos en la Copa Mundial de Fútbol. Tenemos los genotipos y fenotipos del dominicano, que yo los plasmo también aquí en la cineantropometría, de que podemos dar ese salto en el fútbol y participar y tener muchos recursos económicos. Y es cierto que Haití una vez participó en el un mundial. 74, en el año 1974, Haití estuvo en Con la toda Copa su del Mundo. pobreza. Sí. Bueno. Ellos no eran tan pobres en ese momento, doctor. Entonces podemos unificar esfuerzos, unificar criterios, todos los sectores ligados e interesados en los deportes para, como decía, primeramente, que las universidades del país introduzcan la especialidad en medicina del deporte, porque sin la formación humana no podemos hacer nada. Entonces, aparte de la formación académica en ciencias del deporte y en la especialidad en medicina del deporte, también hay que unificar criterios para todas las instituciones. Por ejemplo, no puede estar desligado el Ministerio de Deporte de Educación, no puede estar desligado el Ministerio de Deporte de Salud Pública, porque la especialidad de medicina del deporte también trabaja con la población general en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmitibles, como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. O sea, es un conglomerado de conocimientos científicos que tiene la especialidad en medicina del deporte, que lo que hay que hacer es, para poder llevar al país hacia una gran potencia mundial en los deportes, como dice este libro, es, como decía don Julio Jacín, la unificación a través de perseguir metas de las instituciones del país. Pero el deporte está en el pensum del Ministerio de Educación. Y a través del INEFI, ¿Eh? el Instituto Nacional de Educación Física Escolar. Sí. Sí, pero no se están aplicando, como decía también nuestro hermano, que, por ejemplo, las escuelas no se está aplicando la selección de talentos. Un ejemplo que quiero decir, hoy no se sabe cuál es el nivel porcentual del dominicano, o sea, no sabemos ni cuál es la talla estándar de los dominicanos, no sabemos ni siquiera cuál es nuestro nivel de la composición corporal del dominicano. Muchos países ya tienen el conocimiento que sirve para muchas cosas, incluso para trabajar la parte preventiva en salud, en los niveles de calidad de vida y los cambios de estilo de vida. Cuando sabemos en un país cuál es nuestro estándar de talla, composición corporal, aquí no se sabe, ese trabajo hay que hacerlo. O sea, son muchos temas que están pendientes y hay un gran vacío en el país en cuanto a las ciencias aplicadas a los deportes y en cuanto a la especialidad de medicina del deporte. O sea, hago un llamado aquí, aprovecho este espacio, para que las universidades del país se animen a que se dé la especialidad en medicina del deporte, para que se creen los laboratorios en medicina del deporte para los estudios de los atletas y de la población general. Ahora, decía don Julio así, no, que el país es muy pequeño, es todo lo contrario. Un especialista de medicina del deporte, cada disciplina deportiva, en cada pueblo debe haber mínimo 5 médicos especialistas de medicina del deporte y un laboratorio. O sea, pero aquí no hay 5 médicos aquí, en los pueblos normales de medicina general. Entonces tú quieres que haya de deporte. Pero es bueno, pero es un Oye, ideal. pues aquí hay pueblos que no hay 2 médicos. Mire, provincia. Señor Mancebo, aquí hubo un caso de un jugador de béisbol que se llevaba para Estados Unidos aceite de culebra
yo no sé cómo se exprime una culebra para sacarle el aceite, pero... No, ok. El caso es que también hay mucho de medicina casera, de remedio casero también en esos asuntos. Y a veces se pone en el brazo a mí me da el tema. y aceite de transformador. Y funciona. Sí, pero yo lo que digo es que yo a veces tengo el temor de que pudiera hasta indirectamente ser una sustancia con condiciones esteroides o alguna de esas cosas que le ponen, que se inventan en las casas. Bueno, uno de los temas es una pena, Carlos, sí, que no te haya llegado el currículum del doctor Mancebo, porque si hay alguien que tiene un entrenamiento integral del deporte, incluye todo, ha pasado por todo lo que nosotros quisiéramos tratar. Por ejemplo, en el caso de sustancias, en un caso que no hemos tratado aquí, que es el auxiliar, el trainer. Exacto, el auxiliar, el que atiende día a día al atleta, no el gimnasio, sino también el que atiende medicina de rehabilitación. Sí. Todas esas cosas él la tiene integral. Esto que tú dices, el aceite de culebra, eso es un reducto del pasado, pero también están un tema que no le gusta tratar mucha gente, y es que a veces te ponen la sustancia, el entrenador te dice, eso es lo que te hace un superatleta. Algo que yo quisiera que el doctor y Félix preparen es lo siguiente: la escala. ¿Qué es una superestrella? ¿Qué es una estrella? ¿Y qué es un atleta regular? Eso que está viviendo Cano, que le están cayendo arriba. Cano no es el Cano de antes, pero yo veo a Cano fildeando y lo hace mejor que cualquier otro jugador, con la facilidad, con la naturalidad, pero no es el mismo de antes. Entonces lo están midiendo como superestrella, pero a lo mejor es mejor que todos los regulares todavía, sí, por la experiencia. Entonces, todas esas cosas, el doctor Mancebo, y yo creo que se puede aprovechar más los espacios y lo que él dice de las universidades para integrar en medicina deportiva, derecho deportivo, que están íntimamente. También. ¿Lo firmo o no lo firmo? Óyeme, el que dice es el médico. No, espérate, ese hombre tiene limitaciones. No, es que medicina deportiva no es nada más músculo y hueso, sino igual, la mente también. Igual, se planeó en San Francisco de Macorís un proyecto de que de 7 de la mañana a 1 del día se preparaba con el currículum de educación en educación primaria a un atleta, y después de las 2 entonces se entrenaba como atleta hasta las 3 o las 4, y eso era 4 años hasta que se hicieran bachiller, porque es absurdo pensar que un dominicano que llegue a Grandes Ligas sea un analfabeto y que no sepa ni comer, porque eso en el intercambio, mientras todos esos muchachos americanos son universitarios, es de las universidades que salen. Que salen todos. Toda esa gente. Doctor, yo creo que usted se haga asidue del sector deportivo de aquí de la revista. El doctor Mancebo, gracias por estar aquí, y además lo felicito por todas esas preocupaciones que usted tiene.